Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos permite poder llegar hasta donde usted se encuentra con este programa, La Verdad en las Escrituras. Deseando de todo corazón, por lo cual también oramos, que lo que podamos compartir pueda ser de mucha bendición para tu vida y para tu crecimiento espiritual. Quiero saludar de una manera muy especial a todos aquellos que están a través de Betel, Costa Rica. Dios me les bendiga, un saludo a la distancia. El día de hoy queremos compartir un pensamiento de la palabra de Dios, el cual lo hemos titulado La Voz de Dios. Vamos a estar viendo el poder de la voz de Dios, porque a veces no escuchamos la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios y cómo saber cuando es Dios el que nos está hablando. Espero pues podamos desarrollarlo y que sea de bendición para tu vida. Quiero tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, en el verso 8, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que el Señor añada bendición a su palabra. La voz de Dios es la que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. La voz de Dios sigue estando vigente. Dios no está muerto. Dios sigue hablando. Nos habla a través de su palabra. La voz de Dios es aquella que creó todas las cosas. Nosotros podemos ver aquí mismo en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 3, que dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, o sea, hubo una palabra emitida. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, apareció la presencia de Dios. Pero para que hubiera una creación, tuvo que haber una voz. Dios habló. En el momento en que Dios habló, las cosas fueron creadas. Por la voz de Dios fue creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Así nos enseña la palabra del Señor. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios, pero fue la voz de Dios la que se emitió. La Biblia dice que el ejército de los cielos fue creado por el aliento de Dios. O sea, la voz de Dios creó todo el universo, todas las cosas que existen a través de esa voz que fue emitida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Las tinieblas fueron disipadas. Aquí podemos ver el poder de la voz de Dios, que no solamente vemos allí que creó la luz, sino que todo lo hizo Él perfecto y de buena manera en la tierra, pero a través de su voz. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es viva, es poderosa. La voz de Dios es espíritu. Podemos leer nosotros en San Juan 6:63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios son espíritu y son vida. Siempre que hay una palabra de Dios emitida. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapiles Centro, te damos las gracias por sintonizarnos.
Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son martes, culto de oración y enseñanza, jueves, culto de damas y caballeros, sábados, culto evangelístico a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del cementerio 400 metros oeste y 100 sur del aeropuerto en Barrio La Urba. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Siempre que hay una voz de Dios que viene a nuestro corazón, va a producir un efecto, porque ellas tienen el poder, porque tienen vida, no están muertas. Ellas hacen obra en cada uno de nosotros cuando viene esa palabra, cuando viene esa voz de Dios. Cuando Dios habla, Él hace que lo que habla suceda. Lo que Dios habla, lo trae a materializar, lo trae a nosotros. Así que podemos ver que la voz de Dios tiene poder. Tiene el poder para no solamente crear las cosas, como lo podemos ver en la creación, sino que también la voz de Dios tiene el poder para transformar vidas, para salvar vidas. Nosotros somos salvos porque un día oímos la voz de Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios porque un día el Espíritu Santo vino a nosotros y nos dio salvación al oír la voz de Dios a través de su palabra. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, nos dice la palabra del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero, ¿cómo vino esa salvación? ¿Cómo vino el milagro más poderoso que es la salvación del ser humano? A través de la voz de Dios, a través de su palabra, que nosotros creímos en esa voz, que ahorita vamos a ver cómo es que Dios nos habla y fuimos nosotros salvados. Así que la voz de Dios tiene poder no solamente para crear como en el principio, sino que en este tiempo todavía se sigue emitiendo la voz de Dios para salvar, para sanar, para restaurar, para cambiar y para transformar vidas y para seguir haciendo la obra de Dios. En este pasaje que hemos leído en el libro de Génesis, encontramos nosotros que el hombre estaba en un huerto y que en ese huerto estaba la presencia de Dios, estaba la comunión y la relación del hombre plena con su Dios. Había una armonía entre el hombre, entre la naturaleza, entre los animales, entre Dios mismo, una armonía donde nosotros podemos entender que Dios tenía comunión plena con Adán a través del Espíritu de Dios en el espíritu de Adán. Que Adán todo lo que hacía, lo hacía bajo esa dirección, bajo esa relación, de tal manera que quien guiaba y orientaba y enseñaba a Adán era el Espíritu de Dios en el espíritu de Adán. Que cuando Adán pone nombre a todos los animales, Adán, cuando ve o cuando le traen un animal para ponerle nombre, el Espíritu de Dios en su espíritu
le revelaba, le mostraba las capacidades, las características, la naturaleza de ese animal, y de esa manera podía intuir y saber qué nombre ponerle de acuerdo a su naturaleza. Pero esa revelación venía por el Espíritu de Dios que estaba en Adán. Pero todos conocemos la historia, cómo el hombre desobedeció, y en el momento que se desobedeció, Adán perdió esa comunión que tenía con Dios. Su espíritu quedó muerto espiritualmente, sin conexión con Dios. Aquella voz que oía, aquella dirección que tenía, ya no la tenía más. ¿Cómo podemos saber que no la tenía más? Porque aquí mismo lo hemos visto en el verso 8, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Aquí podemos ver que Adán había perdido esa conexión con Dios, porque él oye al aire de la tarde, en el día, oye a Dios hablar, pero lo que oye hablar no lo percibe. O sea, él oye que habla, pero no entiende lo que se habla. ¿Por qué? Porque él estaba asustado. Él sabía que había desobedecido. Y entonces Dios dice en el verso 9 que tiene que llamarlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre. O sea, hubo otra palabra. Ahora Dios llama a Adán. A ver dónde estabas, porque le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, aquí podemos ver que Adán oye la voz, pero él no entiende, él no percibe, no sabe qué es lo que Dios está hablando, y responde hasta que Dios le llama directamente. Muchas veces sucede que porque aquí estamos viendo por qué no escuchamos a veces la voz de Dios, por causa del pecado, que por causa del pecado en ocasiones puede ser que nosotros nos vamos a estar en una condición en la cual perdemos confianza con Dios y no podemos escuchar claramente a Dios, porque el pecado es una barrera. El pecado es lo que nos impide a nosotros tener relación y comunión con Dios. El pecado nos pone en una condición en la cual nosotros no queremos acercarnos a Dios, sino más bien que a veces por los mismos pensamientos nuestros y los dardos del enemigo nos insta a que no volvamos a Dios, que no busquemos a Dios, porque el pecado es una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Y eso muchas veces impide que no podamos escuchar la voz de Dios, porque está allí esa barrera. Pero lo que tenemos que hacer cuando le hemos fallado a Dios es pedirle perdón, arrepentirnos y buscarle y buscar ese perdón, porque Dios siempre quiere tener comunión con nosotros y seguir hablando para poder seguir oyendo su voz. Porque lo podemos ver aquí, porque Dios busca a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Porque le está llamando, y eso hace Dios con aquellas personas que están apartadas, que están en el pecado. ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estás? Pero la voz de Dios te está llamando porque quiere reconciliar tu vida con Él. Quiere salvar tu vida, quiere restaurar tu vida. Eso hace la voz de Dios. Así que vemos aquí que Adán no podía percibir la voz de Dios por causa del pecado, pero también por causa que se había afanado en que
viéndose que por causa de haber desobedecido a Dios, que conocieron que estaban desnudos, ahora estaban afanados en buscar cómo poder solucionar el problema del pecado. Porque dice la palabra del Señor que empezaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos estaban más enfocados y más afanados en buscar cómo resolver el problema del pecado que en escuchar la voz de Dios. El afán muchas veces nos quita a nosotros el poder oír la voz de Dios. Cuando nos afanamos nosotros en las cosas materiales, cuando nos afanamos en alguna relación, cuando nos afanamos nosotros en querer ser alguien o llegar a alcanzar una meta, nos afanamos. No está mal que nosotros queramos ser profesionales, no está mal que nosotros queramos estudiar. El problema es cuando nos afanamos. No está mal que nosotros queramos prosperar. El problema está cuando nosotros nos volvemos materialistas y nos afanamos. Perdemos nosotros la perspectiva muchas veces de oír la voz de Dios. Hay personas que por causa del trabajo muchas veces no buscan a Dios porque se afanan en el trabajo, dejan de congregarse y tanto es el trabajo que llegan tan cansados a casa que a veces ya no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para su devocional, y ese afán hace que se vayan debilitando y Dios puede estar hablándoles, pero ellos no oyen la voz de Dios. Una persona afanada puede ir al culto, pero puede hacer que Dios esté hablando, pero ellos no escuchan, porque están como Adán, oyen a Dios hablar en el huerto, o sea, oyen la voz de Dios en la iglesia, pero ellos no entienden, ellos no perciben, no saben qué es lo que Dios está hablando. Mire, Dios muchas veces tiene que despertarnos a nosotros para poder nosotros saber y entender qué nos está hablando Dios, porque Dios siempre quiere hablarnos en todo culto, en toda actividad, siempre hay una palabra para nosotros, pero el afán o el pecado nos puede impedir a nosotros el poder oír la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Bueno, buscando tener esa relación con Dios para poder percibir, porque Dios habla de muchas maneras. Nosotros podemos oír a Dios audiblemente con nuestros oídos. Nosotros podemos oír a Dios en nuestro espíritu, por su espíritu que hable a nuestro espíritu. Dios puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía y también a través de su bendita palabra, porque esta palabra es la voz de Dios, que si la tenemos aquí nosotros escrita, pero que cuando la leemos, la estudiamos y la escudriñamos, ella se vuelve vida. Ella adquiere vida y se vuelve espíritu y es vida a nuestro espíritu. Entonces, en esta palabra nosotros encontramos la voz de Dios. En esta palabra encontramos nosotros la guianza y la dirección de Dios. La voz de Dios es aquella que nosotros tenemos que tratar de escuchar, pero ¿cómo podemos escuchar esa voz de Dios? Bueno, para poder nosotros tener esa bendición, tenemos que sacar tiempo para tener intimidad con Dios, porque en la quietud y en la intimidad con Dios, nosotros vamos a poder oír la voz de Dios. Yo quiero que podamos leer
en el libro de Primera Reyes, capítulo 19, en el verso 11, que nos dice la palabra del Señor. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros conocemos la historia de Elías, un hombre de Dios, profeta de Dios, usado poderosamente por Dios, que Dios le daba instrucciones. O sea, Elías oía la voz de Dios. Elías, Dios le habló que fuera a decirle al rey Acab que no iba a llover. Luego le habló que fuera al arroyo de Querit. Luego le habló que fuera donde la viuda. Luego le volvió a hablar de que iba a llover. O sea, Elías oía la voz de Dios. Pero luego de que Dios le da esa poderosa victoria en el monte Carmelo, venciendo a los profetas de Baal, una mujer llamada Jezabel le hace una amenaza. Y en Primera de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Por esa amenaza, y él poniendo la mirada no en Dios, sino que oyó una voz que le amenazaba, dice, y viendo el peligro, empezó a oír. No oía a Dios, porque estaba él viendo el peligro. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, le busca porque él todavía no había terminado. El ángel le dice: largo camino te resta. Pero cuando Dios se encuentra con Elías, Dios le dice, porque dice en el verso 11, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí hubo una voz que le habló, le dijo: sal fuera. Pero Elías seguía en la cueva. Pero dice que luego de esa voz empezó a venir un gran terremoto. Luego vino un gran viento. Pero que Jehová no estaba en él. Pero resulta que luego del fuego vino un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y que cuando Elías oyó ese silbo apacible y delicado, entonces entendió que Dios estaba allí. Entonces entendió que Dios estaba afuera. Se cubrió su rostro y salió. ¿Por qué Elías sabía que Dios estaba ahí? Porque Elías experimentaba o había tenido la experiencia de oír la voz de Dios en ese silbo apacible y delicado. No era la primera vez, sino que cuando Elías lo oyó, dice: ahí está Jehová. Y entonces dice que salió afuera y Dios le habló y le dijo: he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios nosotros la vamos a encontrar cuando saquemos ese tiempo para tener quietud e intimidad en la presencia de Dios. Y en ese silbo apacible y delicado es donde Dios nos habla.
Por eso es importante que para nosotros poder escuchar la voz de Dios, saquemos tiempo. Vivimos en un mundo afanado, un mundo de corre y corre, donde oímos muchas voces. Hay voces de todo lugar. De hecho, en el huerto del Edén habían 4 voces. Estaba la voz de Adán, la voz de Eva, la voz de Dios, que era la única fiable, pero también estaba la voz de Satanás. Y es en el silbo apacible donde nosotros vamos a encontrar esa voz que es confiable, esa voz que es fiable, porque pueden venir muchas voces, aún la voz de Satanás. Cuando Satanás envía un dardo, trae un mensaje, él siempre nos va a traer nosotros perturbación, va a haber miedo, va a haber temor, va a haber inseguridad, pero la voz de Dios no produce eso. La voz de Dios produce confianza y produce seguridad. Entonces, ¿cómo poder escuchar la voz de Dios? Tenemos que propiciar, buscar esos momentos en la presencia de Dios, en nuestro devocional, cuando podamos sacar ese tiempo en un lugar a solas con Él. Y vamos a poder tener esta misma experiencia que Elías tenía y que en ese momento pudo conocer. Ahí está Dios, ahí escucharé la voz de Dios. Y vino la voz de Dios que lo restauró, y no solamente lo restauró, sino lo que lo comisionó, y pudo terminar el ministerio dejando a otro en lugar de él, porque eso hace la voz de Dios. Nosotros, para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios. Dios va a hablar a aquellos que están atentos a escuchar, aquellos que tienen esa disposición, aquellos que están para recibir la voz de Dios. Dios no habla a aquellas personas que no tienen interés en su voz. El que no tiene interés en su voz no va a poder oír la voz de Dios. El que esté atento y el que quiera recibir esa voz, porque la busca, la va a oír. A estos es que habla nuestro Dios. ¿Cómo saber si cuando oímos la voz de Dios? Porque Dios nos habla a nosotros. Como dije anteriormente, a través de su palabra, a través de visión, pero hay una manera de Dios hablarnos a nosotros, y es en nuestro espíritu. La voz de Dios, de su espíritu, en nuestro espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro espíritu. Lo he dicho en algunas ocasiones, Dios habla a nuestro espíritu. Dios no habla al alma, no habla a la carne. Dios habla al espíritu. Pero esa voz que recibimos es del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Estamos viviendo el tiempo de la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo es el que tiene la preeminencia, donde Él es la voz de Dios vigente en este tiempo para nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el libro de San Juan, capítulo 16, en el verso 13, nos dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos que cuando venga el Espíritu de verdad, y Él ya vino y está con nosotros y está en nosotros, Él va a hablar. ¿Qué va a hablar? Va a hablar lo que oyere de parte de Dios, porque Dios es el que emite la dirección o la operación. Y la voz de Dios en este tiempo para nosotros los cristianos, el Espíritu Santo, que va a hablar a nuestro espíritu,
usando la palabra, la palabra, porque la voz de Dios es su palabra. En nuestro espíritu dice que os lo hará saber. O sea, va a haber una voz que nos va a nosotros a traer el mensaje de Dios, pero lo va a traer en nuestro espíritu. Y para poder escuchar esta voz, tenemos que buscar ese tiempo de intimidad y comunión con Dios. ¿Cómo saber si la voz es de Dios? Porque puede ser que también sea la voz de nosotros, o la voz del enemigo, o la voz del mundo, que nos da el mensaje. Dije que la voz del enemigo siempre va a dar inseguridad, miedo, temor, no haber confianza, pero la voz de Dios nos va a dar a nosotros confianza. Pero también vamos a tener el favor de Dios, la gracia de Dios, en el sentido de que lo que Dios nos habla y lo que nosotros operemos o hagamos por lo que Dios nos está hablando, vamos a tener gracia, vamos a tener la bendición de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Cuando Dios habla, Él respalda. Cuando Dios habla, Él provee. Cuando Dios habla, Él sana. Cuando Dios habla, Él sustenta. Es decir, la voz de Dios no va a ser en vano. Ella tiene poder. La voz de Dios no es que va a emitirse y no sucede nada. No, sus promesas son en Él sí y amén. Se van a cumplir. Porque Dios cuando habla, lo que habla hace que suceda. Así se levante el diablo, se levante el brujo, se levante quien se levante. La voz de Dios cuando es emitida, esta va a producir un resultado y va a traer lo que Dios nos ha dicho. Y ahí vemos la gracia de Dios en que se van a abrir las puertas, en que el Señor va adelante, en que Dios va proveyendo, en que Dios va haciendo. Podemos verlo nosotros en Josué, que Dios le dijo que iba a conquistar, Dios le abrió el Jordán, lo llevó, conquistó Jericó y así sucesivamente, porque Dios lo que habla lo respalda y hace que la bendición de Dios se extienda. Entonces, ¿cómo saber cuando Dios nos está hablando, nos está guiando a través de su voz? Bueno, va a haber respaldo, va a haber gracia de Dios, va a haber favor de Dios, que aunque haya oposición, siempre vamos a ver la mano de Dios sacándonos en victoria. Pero también algo muy importante, va a haber paz en nuestro corazón. Eso es un indicativo importantísimo, porque no va a haber zozobra, no va a haber ningún temor, no va a haber ninguna insatisfacción, no, al contrario, va a haber satisfacción. Vamos a sentir paz en nuestro corazón. En Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 19, nosotros podemos leer: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí vemos que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. En otras palabras, que cuando hay una voz de Dios, en nuestro corazón va a haber paz. Porque si en nuestro corazón no hay paz, sino que hay inseguridad, hay zozobra,
hay insatisfacción, estamos en una condición en la que no tenemos seguridad, entonces podemos entender que el corazón nos está reprendiendo, que el corazón nos está indicando, no lo hagas, eso no es de Dios. Pero cuando hay una voz de Dios emitida a través de su palabra a nuestro espíritu, nuestro corazón va a tener confianza, va a tener certeza, va a tener seguridad, sabe que vino de Dios y esa voz lo va a mantener firme, de tal manera que no importa si va a haber oposición, él sabe que fue Dios que le habló. Y esa confianza le va a traer paz en su corazón. Si tenemos paz en nuestro corazón, nosotros podemos estar seguros que es Dios que nos está hablando. En Filipenses capítulo 4, en el verso 6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, dice allí, ¿qué hace? Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones. Cuando hay una palabra de Dios que ha sido emitida, y es porque digo, ¿por qué es emitida? O sea, es que Dios nos habla muchas veces específicamente de situaciones para nuestra vida. Nos habla de cosas de las cuales a Él no le agradan, que tenemos que dejar. Y que cuando nosotros entendemos que es Dios que nos está hablando, nosotros desechamos aquello que no le agrada a Dios. Y que cuando alguien viene a decirnos, porque usted se conduce y vive de esa manera, porque Dios me dijo. O sea, una voz de Dios emitida a nosotros y trae una convicción y una seguridad de que sabemos que fue Dios. Y aunque vengan con argumentos y que vengan con nuevas teologías, y aunque vengan allí que eso no es de Dios, nosotros sabemos que fue Dios quien emitió esa voz a nuestro espíritu, a nuestra vida, y eso nos da a nosotros paz, nos da satisfacción, nos sentimos plenos, nos sentimos completos en Él y buscamos agradarle a Dios. Nosotros vivimos la vida cristiana bajo la guianza del Espíritu Santo, por esa voz de Dios que se emite a través de su palabra a nuestra vida y que sabemos que es Dios, y eso nos da paz. Esa paz nos hace a nosotros obedecer a Dios. Esa paz hace que nosotros caminemos en obediencia y muchas veces en contra de la corriente, en contra del mundo y en contra de teologías que quieren a veces livianar el evangelio y llevarlo a un libertinaje en el cual no está la voz de Dios, no está la palabra de Dios como el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero cuando hay una voz de Dios, nosotros vamos a tener confianza en Dios porque tenemos paz en nuestro corazón. Así que la voz de Dios es aquella que nos guía. Dios no está mudo, sigue hablando. Dios está vivo, Él nos sigue hablando. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapiles Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración y enseñanza; jueves, culto de damas y caballeros; sábados, culto evangelístico a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del cementerio 400 metros oeste y 100 sur del aeropuerto en Barrio La Urba.
una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Su voz tiene poder. Su palabra emitida tiene poder. Tiene poder para crear, pero tiene poder también para guiar, para cambiar y para restaurar. Su voz es confiable. Hay muchas voces, pero solo la voz de Dios es confiable. Dios quiere hablarnos a nosotros, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios, porque lamentablemente a veces el pecado es una barrera. A veces el afán, el materialismo es una barrera que nos impide escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere hablar a través de su espíritu en nuestro espíritu. Pero para ello tenemos que sacar un tiempo a solas con Dios, en la intimidad, en la quietud, donde vamos a poder oír en el silbo apacible la voz de Dios, que a veces nos va a decir, ¿dónde estás tú? O ¿qué haces aquí? Pero a veces también nos va a reconfortar, nos va a animar, pero siempre nos sacará a nosotros en victoria y traerá Él su bendición. Porque cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, es porque en nuestro corazón hay paz y eso nos hace a nosotros sentirnos completos, satisfechos y que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para Él porque estamos seguros que es la voz de Dios. Dios sigue hablando. Habla a la iglesia. Habla a aquellos que no tienen a Cristo para que se vuelvan a Él. Él sigue hablando hasta que venga por su iglesia. Él seguirá hablando porque Él quiere salvar a la humanidad. Hoy yo quiero invitar a todas aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, pero que hoy a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo está llamando a tu vida. Tú sabes que en la condición en la que estás perdido, que si mueres en esa condición no alcanzarás vida eterna. El Espíritu de Dios está hablando, ahí está la voz de Dios en tu corazón. La voz de Dios que te está pidiendo que te vuelvas a Él, que te reconcilies con Él, que ya es tiempo de volver a Dios. La voz de Dios que te dice que si sigues en ese camino, no vas a alcanzar la salvación de Dios, que te apartes de ese camino. Ahí está la voz de Dios. Así que yo quiero invitarte a ti que Dios te está hablando hoy. Yo estoy seguro que Dios está emitiendo una voz en tu espíritu, hablando a tu corazón, porque es el anhelo y el deseo de Dios de que tú te vuelvas a Él. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte, Él quiere cambiar tu vida. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere salvar ese negocio que se está perdiendo por causa del pecado, porque estás viviendo en el pecado y todo lo estás despilfarrando. Dios quiere salvarte hoy. Así que yo te invito para que tú hagas esta oración y te vuelvas a Dios. Escucha la voz de Dios que está ahí en tu corazón. Él quiere hacerte bien. No escuche la voz del enemigo que te dice que no lo hagas. Hazlo hoy. Hoy es el día aceptable de salvación. Y reciba a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y yo te puedo garantizar que el Espíritu Santo vendrá a tu vida y tu vida será transformada bajo la bendición de nuestro Dios. Así que ahí donde tú estás, haga esta oración y di: Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy yo reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, hoy abro mi corazón para que a partir de hoy tú seas el dueño y amo de mi vida. Y para seguir escuchando tu voz y que seas tú quien me guíes. Te doy gracias por salvar mi vida, Dios, y por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Si hiciste esta oración, damos gloria a Dios, porque la gracia de Dios te ha alcanzado y una vez más vemos el poder de la voz de Dios para salvar las almas. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que puedas llamar al canal para poder orientarte, para que puedas congregarte en alguna de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial en Costa Rica. Si vives cerca de Guapiles, será una gran bendición poder recibirle en nuestro templo y juntos poder seguir oyendo la voz de Dios, porque Dios siempre nos habla. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder llegar hasta donde usted se encuentra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en un próximo programa, si así nuestro Señor nos lo permite. Dios le bendiga.